Un tema que le he intitulado Pastorea mis ovejas. Es un tema propio para la ocasión porque estamos hablando de el pastor. Estamos hablando de quien nos conduce, quien nos pastorea, quien nos cuida. Abordé un personaje muy peculiar en mi tema, en mi sermón de esta mañana. Abordé a Pedro. ¿Cuántos conocen en la Biblia a Pedro? Pedro fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él se contó entre los 12 discípulos. Pedro también fue conocido, o es conocido en la Biblia, como Simón Pedro. Simón Pedro era pescador de peces. Le gustaba el pescado. No a todos les gusta el pescado. A mi hija le encanta todo lo que sea seafood. Todo. Yo a veces me pongo a dieta y yo le llamo, estoy a dieta de camarones, estoy a dieta de pescado, de caldo. En esa semana yo quisiera que me llamaran y me invitara a alguien y me dijera, vamos a comer, por decir, un buen caldo de mariscos. No tiene que pagar, solamente con la compañía. Yo puedo pagar por el platillo, pero a veces le encanta a uno este tipo de comidas. Mi hija Mónica a veces ordena a la medianoche y le digo, ¿a la medianoche? Es que la comida del mar tú te la puedes comer a cualquier hora del día, de la noche, de la medianoche, de la madrugada. Esa comida no engorda. El que engorda es uno. Simón Pedro fue un hombre pescador. Le gustaba la pesca. Tenía la empresa pesquera más grande de aquellos tiempos, de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Ya Jesús le había dicho a Pedro, cuando Pedro dijo, Jesús, que a ti no te acontezca esto. ¿Cómo vas a ir tú a la cruz? ¿Cómo vas a ir tú a sacrificar tu vida? ¿Cómo vas a ir tú con esa corona de espinas en tu cabeza? ¿Cómo vas a permitir tú los latigazos en tu espalda, Jesús? Dijo Pedro. ¿Cómo vas a permitir tú, Jesús, que clavos sean puestos en tus 2 manos? ¿Cómo vas a permitir tú, Jesús, que clavos sean puestos en tus pies? ¿Cómo vas a permitir tú, Jesús, cargar esa pesada cruz e ir al monte La Calavera? Y dijo Jesús, Pedro, tú me negarás a mí 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro fue el que dijo, Señor, sálvame, que perezco. Se recuerda aquella ocasión en que Jesús venía caminando sobre la mar y la gente que estaba en la barca, los discípulos pensaban que era un fantasma. Y Jesús les deja saber que era Él. Y Pedro dice, si eres tú, pide que vaya hacia ti. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Y Pedro sale de la barca, y pone sus piecitos en el mar o en el agua. Y dice que trató de dar unas pisaditas o unas caminaditas y se hundía. Y dijo, Jesús, sálvame, que perezco. Hablo de Pedro porque Pedro no únicamente fue discípulo de Jesús. Hablo de Pedro porque Pedro no únicamente fue el que dijo, sálvame Jesús, que perezco.
Hablo de Pedro porque Pedro no únicamente fue el que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Hablo de este Pedro porque a este Pedro Jesús le dijo: apacienta mis corderos. San Juan capítulo 21 versículo 15: apacienta mis corderos. Qué grande responsabilidad para un hombre. Qué grande responsabilidad cae sobre los hombros de el hombre que Dios ha seleccionado y ha escogido para conducir y llevar siempre a la presencia de Dios a un pueblo. Qué grande responsabilidad es para la persona que Dios seleccionó y apartó para un trabajo digno y santo. No únicamente Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, pero en el versículo 16 del capítulo 21 de San Juan le dice: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Y esto sucede en 3 versículos importantísimos en el Evangelio de San Juan. Lo analicé, lo consideré, lo medité. Dije: Jesús, ¿por qué le hablaste a Pedro estas 3 veces y le dice lo mismo? Le dice: Pedro, ¿me amas? Le vuelve a repetir: Pedro, ¿me amas? Como que Jesús estaba recalcando aquella pregunta y la estaba tratando de introducir muy internamente de la mente de un hombre. ¿Me amas? ¿Cuántas veces a veces nosotros como seres humanos necesitamos repetir la misma palabra o la misma pregunta? Porque necesitamos que la pregunta sea bien penetrada en la mente de quien queremos que se quede bien plantada. ¿Están entendiendo en esta mañana? ¿Están todos acá? Y la tercera ocasión, en el versículo 17 del capítulo 21 de San Juan, que le vuelve Jesús a decir: ¿me amas? Le dice una vez más: apacienta mis ovejas. En el versículo 15 le dice: apacienta mis corderos. En el versículo 16 le dice: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dice: apacienta mis ovejas. Que prácticamente es lo mismo. Es la responsabilidad que Jesús estaba delegando en la vida de Pedro. Es lo mismo. La responsabilidad que Jesús estaba imponiendo en la vida de un hombre que había seleccionado y lo había llamado y le había dicho: sígueme, te haré pescador de hombres. Es lo mismo. Ahora te voy a dejar una encomienda. Jesús le estaba plantando: porque yo me tengo que ir, yo ya no voy a estar contigo, tú ya no vas a mirarme, ya no vas a escuchar mis consejos, ya no vas a escuchar mis sermones, ya no vas a escuchar mi palabra, ya no vas a escuchar mi enseñanza, ya no voy a ser tu maestro físicamente. Te dejo una responsabilidad. En esta mañana, este mensaje lo voy a trazar en 2 partes. Número 1, o en primera instancia, pastor es uno de los 5 ministerios
dados a la iglesia. Voy a hablar hacia el pastor, pero también voy a hablar hacia la iglesia. Y cuando hablo de hablar al pastor, esto incluye toda su familia pastoral. Excluye sus hijos, sus nietos, su esposa, la pastora, y incluye también a su yerno, nuestro sobrino. Pastor es uno de los 5 ministerios dados a la iglesia. Primera instancia. Efesios capítulo 4 versículo 11, el apóstol Pablo dice, y él mismo, como que levantara su mano Pablo, el apóstol Pablo hiciera esto, y él mismo, dice, constituyó a unos, remarca esto, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Versículo 12 me encanta, porque sigue diciendo el apóstol Pablo, a fin de capacitar a los santos. Levanten la mano los santos en esta mañana. Levanten la mano los santos en esta mañana. Déjala levantada. Gloria a Dios por los santos que Dios ha santificado por la bendita sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, porque no hemos sido comprados a precio de cualquier cosa, hemos sido comprados a precio de sangre. Dice Pablo, a fin de capacitar. ¿Quién nos capacita? A fin de capacitarnos. Los 5 ministerios capacitan a los santos. Dice que constituyó estos 5 ministerios a fin de capacitar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No quiero ir muy rápido, pero sí quiero terminar. Pero quiero decirte y hablarte de el significado de cada uno de los 5 ministerios. Por ejemplo, el apóstol significa enviado o alguien que envía a otros. Por eso el apóstol Pablo enviaba a otros. El apóstol Pablo plantaba iglesias. El apóstol Pablo era un enviado. 2. El profeta significa un portavoz de Dios. Alguien que publica y predice. Predecir algo que va a suceder en el futuro que Dios le dijo. El profeta no habla de por sí solo. El profeta habla únicamente y dice y predice lo que Dios le dijo que dijera. ¡Aleluya! Que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, el maestro. Espero y se te quede algo en esta mañana. Esa es la idea. Maestro, alguien que enseña a otros. Me encanta la escuela dominical. Enseñe quien enseñe. Sea el hermano Lalo, sea el hermano Luna, sea nuestra hermana Vero, hoy que enseñó mi esposa, es santo, sobrino santo. Enseñe quien enseñe. Para mí la escuela dominical es una parte muy esencial dentro de la iglesia. Es una rama de un árbol. Es una estructura dentro de la iglesia. La gente que viene a la iglesia
aprende cuando escuchamos al maestro de la escuela dominical abrir la Biblia y abrir el esqueleto o abrir el tema de la escuela dominical. Por eso, maestro significa alguien que enseña a otros. Diga, yo soy otro. Somos enseñados y somos edificados y capacitados cada uno de nosotros al escuchar la palabra santa y bendita de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Allí vengo yo. Me dejaron casi al final. El evangelista. Ese soy yo. Pero me encanta lo que dice. El evangelista dice, bienaventurados los pies de los que llevan la palabra de Dios. Por eso cuando no nos ve a mi esposa ni a mí por acá, es porque estamos llevando la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo a otros lugares donde Dios nos envía a hacerlo. Digan gloria a Dios en esta mañana. Pastor, el ministerio del pastor es la unción pastoral la que tiene compasión. Es la unción pastoral que te da amor. Es la unción pastoral que venda y sana al enfermo. Repito, el ministerio del pastor es la unción pastoral la que tiene compasión. Si el pastor no tuviera la unción pastoral, no tuviera compasión. Porque es la unción pastoral que te da el amor a ti, filigres, congregante, iglesia santo, cuando necesitas el amor de Dios, a través del hombre que Dios puso en este lugar para compartirnos no únicamente la palabra, no únicamente la predicación, el sermón dominical, pero para darnos amor. Di conmigo, gracias Dios por dar hombres que nos dan amor. Es la unción pastoral que venda y sana al enfermo. Repito, es la unción pastoral que venda de poner un curita, venda de poner una gasa, estoy hablando en lo literal, venda de ponerte algo que te va a mitigar tu dolor y que va a sanar aquel dolor que tienes, literalmente hablando. La unción pastoral es la que venda y sana al enfermo. Cuando ya hablo de sanidad, de sanidad al enfermo, hablo de sanidad espiritual, de sanidad del cielo, de cuando Dios abre las ventanas del mismo cielo a través de su poder maravilloso y llega la familia pastoral a tu casa, llega el pastor al hospital donde estás enfermo, en aquel cuarto donde estás dolido, donde estás en dolor, donde estás doliente. Y el pastor dice, recibe la sanidad en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? El término, dije que iba a trazar este mensaje en dos, ahorita estoy trazándolo en la unción pastoral. El término pastor significa el que guía la congregación, el que guía la iglesia, el que guía las familias. El término pastor significa el que cuida la grey. Por eso Jesús le dijo a Pedro en 3 ocasiones,
apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. El que guía, el que cuida. La unción pastoral significa el que protege. El que protege. Cuando la iglesia tiene problemas, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y viene contra una familia, y la familia viene con el pastor y le dice: pastor, estoy pasando por esto y por lo otro, ya no miro lo llovido sino lo tupido. Ahí es donde entra la protección del pastor y pone las manos sobre la familia que está pasando estos tipos de malestares de parte del enemigo, y le declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y él empieza a cancelar todo plan, empieza a cancelar todo propósito, empieza a cancelar toda artimaña del enemigo, y le empieza a decir a Satanás: Satanás, tú no tienes parte, no tienes suerte en la familia de la iglesia en la cual yo represento aquí. Esta familia me pertenece porque le pertenece a Cristo. Cristo la lavó con la preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Dice el pastor: yo la tomo, yo la cubro, yo la protejo en el nombre del Señor. Espero y no esté muy agresivo en esta mañana. El término pastor significa alguien que alimenta a un grupo de personas. ¡Qué hermoso gesto! ¡Qué hermoso gesto de ellos! Hablo de la familia pastoral. Cuando vinieron de su viaje de vacaciones, ¡qué hermoso gesto! En la casa mi esposa y yo nos pusimos ese día, estábamos preparando la cena, porque a veces yo preparo sándwiches también en la casa. Y nos dieron ganas de llorar y nos pusimos sentimentales cuando escuchamos. Esa vez estábamos en Austin, pero en el video dijo el pastor: todos los que vengan mañana vamos a tener tacos para cenar todos juntos como una familia. No tenían que haberlo hecho, pero lo hicieron por el corazón grande que tienen ellos. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? El término pastor significa alguien que alimenta a un grupo de personas. No lo hablo en lo literal, pero lo hablo en lo espiritual, cuando dice el salmista en el versículo 1, capítulo o número 23, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en el versículo 2 dice: en prado de tiernos pastos. Me gustó esta versión. En prado de tiernos pastos me hace descansar, y junto a aguas tranquilas me conduce. ¿Quién no quiere estar en lugares de tiernos pastos? ¿Quién no quiere estar en aguas tranquilas? Me recuerdo cuando yo estaba en mi ranchito, La Cardona, Nuevo León, cuidando 200 chivitas de mi bisabuela, y las arrimaba cerca de un arroyo. Yo tenía 6 años y me recostaba con mi cañita y con mi bastón, mi callado, y me recostaba debajo de la sombra de un mezquite. Pasaba un arroyo y sentía en aquel momento un agua tranquila que pasaba por aquel arroyo. Y como yo tenía como 6 años, ¿qué niño tiene estrés a la edad de 6 años?
Ningún niño tiene estrés a la edad de 6 años. No saben ni qué está pasando. Benditos sean esos años. Cuiden esos niños que tienen 6 años, porque esos niños pueden ser que sean de bendición en el futuro para tu vida, para tu matrimonio, para tu casa, para los abuelitos, en el nombre del Señor. El niño que tienes hoy puede ser el presidente de Estados Unidos. Le preguntaron a un niño en una iglesia en Chile. Estaba viendo un video en vivo antier en la noche. El niño lo subieron a la plataforma de 9 años para orar por una enfermedad que él tenía, y le preguntaron: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? El niño dijo: voy a ser el presidente de este país. Tu niño puede ser el presidente de este país. Mírame a mí. Estaba en mi ranchito cuidando chivas a la edad de 6 años. No sabía, ni nunca había escuchado que era una nación tan grande y poderosa como esta. Es un privilegio servir como pastor. Es una bendición muy grande. Es un llamado de Dios ser pastor. No es una vocación. No es un trabajo. Meramente es un llamado directamente divino del cielo. Por eso el apóstol Pablo dice en su segunda carta al apóstol Timoteo, dice en el capítulo 4 versículo 2, dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y también fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, aunque muchas veces no nos guste. Lo tenemos que aceptar porque es la palabra divina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi segundo tema en esta mañana: algunas maneras que como iglesia podemos bendecir la vida de nuestro pastor. Recuerde que cuando hablo de la vida de nuestro pastor, estoy hablando de la vida de la pastora y estoy hablando de su familia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Algunas maneras que la iglesia puede bendecir la vida del pastor. Levanta la mano, iglesia. Levanta la mano, iglesia. Porque la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia la componemos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos la gente que está dentro de este cuarto. La iglesia somos nosotros, la gente que se congrega en este lugar de reunión, este lugar que se ha apartado y santificado para glorificar el bendito nombre del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Una de las formas que podemos bendecir a nuestros pastores es, número 1, decídete servir a Dios y ser parte de la iglesia. Únete a trabajar en algún equipo, sé fructífero, gana muchas almas para el reino de los cielos. ¿Entendimos? Decídete a servir a Dios, ser parte de la iglesia, únete a trabajar en algún equipo de la iglesia, sé fructífero, gana almas para el reino de los cielos. Me encantó el domingo pasado cuando les dijimos que queríamos hacer una comida para ellos. La gente no pensó 2 veces. La gente aportó, dijo: yo traigo esto, yo traigo el otro. Eso es amor. Gracias, hermanos, por todo esto. Número 2, busca oportunidades para usar tus dones.
Tú tienen dones. Úsalos. Usa los talentos para la obra de Cristo. Conviértete en un ganador de almas. La gente que está alrededor de nosotros, o sea, afuera, se está perdiendo en el pecado, están muriendo e irán al infierno. Diles lo que Cristo ha hecho contigo. No te calles. Dijo Nabucodonosor: nunca de los nunca dejaré de decir lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca. Tercer lugar, sé sensible al Espíritu Santo y siempre trata de estar atento a la palabra de Dios. Cuarto, apoya en todo tiempo cuando el pastor predica la palabra de Dios. Apoya con un amén, de un gloria a Dios. Muestra que estás atento a su sermón. Gloria a Dios. Amén. Que se oigan cuando el pastor está predicando. Que se oiga un gloria a Dios. Que se oiga un amén. Esa es la mayor bendición que Él necesita recibir de uno. Que siente el apoyo de la congregación. Que sienta que la predicación está cayendo en buena tierra y que la semilla va a florecer y va a germinar en un poco tiempo, en el nombre del Señor. Sométete al liderazgo de tu pastor. La Biblia tiene un énfasis muy especial en que nos sometamos a las autoridades que son puestas por Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos, pues ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Hebreos 13, 7 dice: acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Pastores de fe que creen que lo que Dios los llamó a hacer va a suceder en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. Hablen con respeto cuando se refieren a ellos. Con mucho respeto. Más que a cualquier tipo de autoridad. El pastor es un hombre de Dios que te ayudará a ti y a tu familia para guiarte, para orar por ti y también por los tuyos. Por lo tanto, necesitan nuestro amor y nuestro respeto. Algo que siempre yo he dicho: que los pastores la hacen de bomberos, la hacen de médicos, la hacen de Cruz Roja, la hacen de cirujanos, la hacen de panaderos también. Porque cuando alguien no tiene comida, abren su casa y ofrecen comida. Cuando alguien está enfermo, llegan a tu casa o a mi casa como si fueran una ambulancia para orar por nosotros. Cuando en la familia o en el matrimonio hay un problema, un conflicto, llegan en el camión de bomberos para apagar la lumbre. ¿Cierto o no cierto? Están allí cuando el esposo le gritó a la esposa, cuando la esposa le pegó al esposo. A veces el esposo nomás le grita a la mujer, pero la mujer sí se atreve.
llegan allí en el camión de bomberos. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Iglesia, llévalos en oración. Levántalos ante la presencia de Dios, a ellos como pastores y también a su familia. Todos tenemos conflictos, problemas, necesidades, y todos recibimos mucha oposición del mundo, del diablo. Pero los pastores son el blanco. A veces pensamos que nosotros que ya no sabemos ni encontramos la puerta, queremos colgar los guantes. Ellos la tienen más difícil que nosotros. Ora por ellos, hagamos un compromiso, con esto termino, de estar con ellos en los tiempos buenos y también en los tiempos difíciles, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Cierra tus ojitos un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta linda y preciosa congregación, nuestra familia de Iglesia Galá. Los bendigo, Señor, porque son linda familia, lindos matrimonios, lindos hijos, lindos muchachos, lindos jóvenes, lindos niños. En el nombre de Jesús, haz con ellos cosas preciosas. Los pongo en esta mañana en tu preciosa mano, en el nombre del Señor.